say to your mom? I told her to tell Dad to leave me alone. And he keeps touching me. What did your mom say? She told me to stop it. And that I was exaggerating. And that my dad has to punish me when I do things wrong. And she told me that he loved me. Did you ever tell anybody else? When? Did you ever tell anybody else when you were a child? You heard Diane Vandermolen testify. Do you remember telling her? No. Did you complain to your cousin Alan? No, not about that. Just about punishment. Bueno, amantes de la conspiranoia, el misterio y el crimen, criaturas de la creación, aquí estamos otra vez en este habitáculo donde veremos otro caso escalofriante de crímenes. Ustedes saben, los que me ven por primera vez, este es un canal de crímenes, conspiranoia, misterio y todo lo que tenga que ver con la conducta humana o con la extraña y bizarra conducta humana. Este es un canal totalmente espontáneo, sin edición. Hoy me vine un poco casual con este look trashy, no sé cómo se dice. Pero bueno, quería hablarles hoy de un caso que fue muy famoso a finales de los 80, principios de los 90. Un caso que fue muy controvertido y cuyo juicio duró mucho tiempo. Y fue totalmente bizarro y extraño por las características que tenía, por todo lo que los trapitos al aire de esta familia que les voy a comentar hoy. Ellos eran unos inmigrantes cubanos. La familia estaba formada por José Menéndez, un próspero ejecutivo del entretenimiento de 45 años. Su esposa Mary Louise, que le diremos Kitty aquí, de 47 años, y sus dos hijos, José y Eric. Pero, Eric y Lael Menéndez, súper famosos. Bueno, vamos a comenzar sin más preámbulo. José Menéndez era un próspero ejecutivo del entretenimiento y Mary Louise Kitty, como les dije, de 47 años, sabían perfectamente que sus hijos estaban intentando esquivar el camino que tenían pautado para ellos de estudio, esfuerzo y éxito. Pero nunca pensaron que la cosa sería tan grave, ni que la rabia y el odio que iban acumulando los dos adolescentes estaba en su punto de ebullición. Bueno, entre paréntesis, porque supuestamente ellos estaban creando un camino para que sus hijos fueran exitosos en la vida, pero sin saberlo, ellos estaban creando a dos psicópatas con su forma de tratarlos, con la formación que le estaban dando, que no era muy ejemplar tampoco, porque como veremos posteriormente, vamos a ver que cómo eran criados, qué educación le estaban dando. No me parece que fuera ejemplar. Ellos parecían una familia perfecta. En apariencia los cuatro tenían una vida maravillosa, una casa al estilo mediterráneo de 850 metros cuadrados en el mejor barrio de Beverly Hills, valuada en $5 millones y en la que había vivido Elton John y Prince. También tenían un Mercedes-Benz convertible, los mejores colegios y universidades, profesores, tiempo completo para los deportes que escogieran, vacaciones en el extranjero. No le faltaba nada, como quien dice. Pero Lyle y Eric no parecían conformarse. José era un hombre muy trabajador, o sea, el padre. Trabajaba sin descanso, tenía depositado en sus hijos las máximas esperanzas, pero poco a poco la decepción iba ganando espacio.
Su hijo Lyle había sido suspendido por años de la facultad de Princeton, una de las mejores universidades de Estados Unidos, como ustedes saben, por copiarse de otro alumno, y eso precisamente era lo que voy. Supuestamente ellos le habían dado a sus hijos una educación ejemplar, pero ¿de dónde aprendieron ellos a copiarse de otro alumno? De sus padres, y lo veremos a lo largo de este caso controvertido, porque yo veo muchos padres diciendo o quejándose de dónde aprendió mi hijo esto, cómo fue posible que mi hijo le pasara esto, cómo es posible que en esta familia pase eso, pero nunca vemos lo que nosotros les damos, no nos damos cuenta lo que se le da a los hijos. Eric había tenido un par de arrestos en 1988 por robos menores en la zona de Calabasas, California. Lo salvó la fortuna de su padre. José y Kitty estaban empezando a creer que la buena vida los había estropeado cuando ocurrió lo que ocurrió. Bueno, que fue de verdad aterrador, pero vamos un poco a los orígenes de José Menéndez, que fue el patriarca de esta familia, el que construyó esta familia con tesón, esfuerzo, y el que tuvo un desenlace triste. José Menéndez había llegado a los 16 años de Cuba, escapando de Fidel Castro. Había llegado de Cuba a Estados Unidos, se fue a vivir con unos parientes y logró hacer una beca en la Universidad de Illinois. Sin embargo, antes de graduarse, decidió irse a Nueva York, o irse a vivir a Nueva York con Kitty Anderson, una chica de clase media de Chicago que trabajaba como docente, y se casaron en 1963, cuando José tenía aproximadamente 19 años. Ella era 3 años mayor que él. Él estudiaba y trabajaba sin descanso, inteligente y esmerado. Rápidamente escaló posiciones. Cuando entró en la compañía Hertz, se le abrió un mundo. Al poco tiempo, Hertz fue comprada por RCA, y así fue que José terminó involucrado en el mundo del entretenimiento y la música. Llegó a vicepresidente y luego pasó a la empresa Leap Entertainment. Bueno, como se diga, ustedes saben lo que estoy diciendo. Al final de su vida se desempeñaba en uno de los cargos más altos de la empresa Carolco Pictures. Era una productora. José había logrado los sueños, el sueño americano, el soñado sueño americano de lavacopas, que fue a millonario. El 10 de enero de 1968 nació Lyle, su primer pimpollo, y el 27 de noviembre nació Eric, el segundo pimpollo de José. La familia crecía y el orgulloso padre quería darle a sus hijos lo mejor, pero también esperaba de ellos la misma entrega y el mismo esfuerzo que le había puesto en su vida. Comenzando la adolescencia, exigencias empezaron a chocar contra la poca empatía de los hijos con sus inflexibles planes en esta carrera, porque sus hijos fueran exitosos. El padre, poco a poco, sin quererlo, de repente involuntariamente, los enseñó a mentir, los enseñó a hacer trampa, los golpeaba, se dice, los maltrataba mucho, y además de eso, a veces tenía como que arranques de ira, y los maltrataba verbal y físicamente, les acentuaba sus defectos o lo que hacían mal. Y muchas veces los padres hacían las tareas de los hijos para que ellos tuvieran tiempo libre de dedicarse a otras cosas. El año en que Lyle quedó fuera de Princeton por plagio, no tuvo mejor idea que pedirle a su padre plata para irse a pasear a Europa con su novia del momento. José se horrorizó, le dijo que de ninguna manera, que si se iba a pasar un año sin estudiar, debía trabajar. Lyle desobedeció, consiguió dinero y se fue por igual. En 1989 volvió a Princeton, pero ese año, después de los sucesos que narraremos, el estudio quedaría definitivamente relegado de su vida. Curiosamente, 2 años antes de lo que ocurrió, que es lo que voy a contar a continuación, Eric había escrito
para el colegio secundario una obra de teatro sobre unos padres que morían a manos de su hijo de 18 años por dinero. Bueno, coméntenme qué les está pareciendo esta historia. Bueno, vamos a narrar lo que ocurrió esa noche de los hechos que pasó con esta familia aparentemente perfecta, conformada por José, Kitty, Lyle y su hermano. El domingo de 20 de agosto de 1989, hace bastante calor. José y Kitty están agotados. Ayer tuvieron una larga y divertida jornada en familia. Salieron en el yacht alquilado por Motion Picture Marine a pescar tiburones. Volvieron esta madrugada, querían estar tranquilos y descansar antes de encarar la semana. Acuérdense que era domingo. Los jóvenes se acaban de ir al cine, los padres aprovechan y se refugian en el playroom a ver televisión. Están viendo en concreto la película La espía que amó, de James Bond. Se llevan sus cremas, sus frutas y se sientan en un cómodo y gigante sofá. Minutos antes de la medianoche, a José lo despertó por un segundo una bala que entró por la nuca. No llegó a darse cuenta nunca de nada. Kitty, desafortunadamente, sí. Se despertó asustada por el ruido y se levantó rápido del sillón. Hacía tiempo que se sabía mucho tiempo después lo que había pasado. Se quedó dormida con un rifle. Ella dormía con un rifle en su armario y con la puerta de su dormitorio bloqueada. Pero ese día había bajado la guardia. Quiso correr hacia el pasillo, pero un escopetazo le dio de lleno en la pierna. La sangre que emanaba ella le jugó una mala pasada también y patinó sobre esa sangre y cayó, lo que la convirtió ya en un perfecto blanco. Ella sabe que detrás de ese orificio de escopeta están sus hijos. Sus hijos, los que ella parió, los que ella besaba, los que ella malcrió y protegió, estaban detrás de esa escopeta que está viendo. No tiene tiempo para suplicar, son segundos, las balas terminan en su pecho y en su cara, borrándole todos los rasgos. Ya no tenía rostro para besar a Eric y Lyle, ni tampoco tenía ojos para mirarlos. El cadáver quedó, si ustedes buscan en internet, verán las fotos de esta mujer. Y es un cuadro realmente aterrador ver el cuarto, ver a esta mujer y a este hombre, a sus avaliados por sus propios hijos. Luego más de las balas se incrustan en las rodillas de los dos. Él recibió 6 impactos y ella 10. El gigante sillón blanco inundado de rojo, la cara alfombra persa del piso también. Esa noche los hermanos habían planificado sus coartadas para que todo pareciera obra de la mafia. Volvieron antes de su tournée por las películas para llevar a cabo su siniestro plan. Primero habían buscado entradas para una película de James Bond. Aquí la gente le encantaba James Bond, por lo que veo. Licencia para matar, o sea, era un nombre premonitorio por lo que iba a pasar. Pero luego les pareció muy larga y prefirieron cambiar a Batman de Tim Burton. Más tarde se dirigieron a Santa Mónica a un festival de comida. Regresaron a su casa, el número 722 en la calle North Drive Elm de Beverly Hills, antes de la medianoche. Ahí ellos dijeron haber encontrado la puerta del parque abierta y el de la entrada de la enorme casona también. Adentro en el salón de la televisión, cerca de la mesita ratona que tenía 2 bols con restos de comida, estaban los cuerpos de sus padres bañados en sangre. En la llamada al 911 a las 23:45, Lyle dijo sollozante: alguien ha matado a mis padres. Bueno, en eso no mentía, porque él mismo
los había matado, él y su hermano. Hace un par de semanas que Kitty le había confesado a su psiquiatra que temía que sus hijos fueran unos psicópatas. Imagínense que ellos iban a terapia y ella también. Y ella tenía esa premonición. Las premoniciones de la madre, de una madre, sea ella o sea cualquiera, nunca se equivocan. Lyle, de 21 años, y Eric, de 18, habían ejecutado con gélida precisión su fantasía. La fantasía que ellos habían plasmado en el guión que habían hecho anteriormente. Ahora eran libres para disfrutar, como les diera la gana, de 14 billones de dólares. Qué increíble. Ellos eran muy diferentes entre sí. Lyle era el mayor, de mal carácter, y Eric el sensible, de ojos claros. Bueno, ¿y qué pasó con esta familia? Después que los padres murieron, ellos se sintieron libres. Claro, primero pasó el luto, pero poco después que pasó este luto, porque sus padres murieron o fueron ejecutados según ellos, empezaron a tener una vida normal de gastos, de lujos y de exceso que hicieron pensar a la policía que ellos tenían algo que ver con este crimen. Uno de los hermanos en algún momento confesó: parecían de cera, nunca vi a mi padre así tan indefenso. Él llegó a Estados Unidos a los 16 sin un padre, ahora casi a la misma edad, nosotros tampoco lo tenemos, hablando así como que para crear un poco de compasión con ellos, para no ser no ser indiciados en el crimen, como que aparentar, porque un psicópata aparenta, ellos no sienten ningún tipo de empatía, no lo sintieron cuando los mataron a sangre fría, mucho menos ahora que ya habían cometido su plan, iban a sentir empatía por sus padres. Entonces lo que hacían era como que fingir, como hace todo psicópata que finge como que el llanto, fingen emociones. Lamentablemente la policía no les realizó enseguida un dermotest para descubrir la pólvora en sus manos, que esto es muy importante. Cuando empezaron a sospechar de los hijos ya era tarde, porque habían pasado días y ya no tenían en sus manos la prueba contundente de que ellos eran los que habían disparado a sus padres. Los meses siguientes a los asesinatos, los hermanos entraron en una espiral de gastos desenfrenados. Como les dije, gastaron $1 millón. En menos de 6 meses, él se compró un reloj Rolex de $15,000, sacos de cashmere, camisas de seda, un auto Porsche de carrera y hasta un restaurante por el que pagó más de $500,000. ¡Qué maravilla! Justamente lo que hace una persona cuando está de luto porque mataron a tus padres, salir a comprar y a comprar. Eric contrató a un entrenador de tenis full time y se dispuso a participar en el circuito profesional de Israel. Viajaron al Caribe, a Londres, comían en los restaurantes más caros, dejaron la casa familiar y se fueron a vivir a 2 lujosos penthouse. Una maravilla esta vida de estos 2 chicos de Beverly Hills. La vida de derroche los expuso ante los investigadores, que cada vez desconfiaban más de la conducta de estos hijos, que no se traslucía ninguna tristeza. Ellos vivían vidas ostentosas, ostentando de su dinero, haciendo viajes, gastando a diestra y siniestra. Los parientes de José Menéndez dijeron que había escrito, lo sabían porque él se los había comentado, un testamento en su computadora. Pero antes de poder acceder a ese documento se supo que había sido borrado por error por Lyle. Nunca se pudo saber lo que había escrito. Quizás sospechaba de sus hijos mucho más de lo que admitía públicamente. Lo que daría la vuelta al caso fue la propia confesión de Eric en 2 sesiones con su terapeuta Jerome Osiel, 2 meses después de los crímenes.
él tenía o empezó a tener pesadillas que tenía sobre la muerte de sus padres, que eran tan vividas que Eric llamó a su psicólogo y el 31 de octubre de 1989 se encontraron y fueron a caminar. Cuando volvieron al consultorio, Eric se apoyó en un parquímetro público y le dijo: nosotros lo hicimos, nosotros matamos a nuestros padres. Luego, dentro del consultorio, continuó detallando los hechos durante la charla. Llamó a su hermano Lyle para que fueran a la sesión y ahí, delante de este psicólogo, los dos hermanos confesaron erróneamente, y eso fue su error garrafal, a su psicólogo. O sea, ya me imagino que por la presión que tenía, que ellos habían tenido la idea mientras veían un show británico de TV donde un hombre mataba a su padre. Eric contó que creía que su padre quería desheredarlo, y esta es la verdadera razón. Y Lyle aseguró que José está en un proceso de hacer un nuevo testamento para dejarlos fuera. Para el doctor Ociel resultó claro que odiaban a su padre. Aquí ellos traslucen la verdadera causa del crimen, aunque mucho después, en el juicio ya que se les hace, ellos aducen que la causa del crimen es otra, que supuestamente ellos habían sido abusados cuando niños, pero esto lo veremos posteriormente. A la madre la mataron, admitieron, porque era una testigo. ¡Qué bien! Eric, según la confesión, fue el primero en entrar al playroom de la casa aquella noche. Según José dijo, llegó a gritar no, cuando se dio cuenta que le iban a matar. Lyle terminó su trabajo, la madre gemía, tuvieron que salir a recargar armas y volver para rematarla. O sea, ellos no tuvieron piedad ni siquiera de los gritos de dolor de su madre. A Lyle no le tembló el pulso. Tuvieron una segunda sesión de terapia el 2 de noviembre. Esta vez relataron cómo se habían cambiado la ropa manchada, desecho de las armas. Estaban convencidos de que, dijo Ciel, de haber llevado a cabo el crimen perfecto, pero no hay crimen perfecto. Las dos sesiones habían sido grabadas por el terapeuta, pero ese día cometieron un error fatal. También estos dos psicópatas amenazaron al médico. Eric le dijo a Lyle que había preguntado en voz alta: ¿cómo matamos al doctor Ociel? Qué miedo, qué miedo. O sea, no me imagino el terror de este doctor al tener dos asesinos a sangre fría frente a él que le acaban de confesar un crimen. Eric le dijo que Lyle había preguntado en voz alta: ¿cómo matamos al doctor Ociel? Asustado por el comentario, el psicólogo le contó todo a su novia. La novia se llamaba Judah Long Smith, que fue quien fue derecho a la policía. Si bien la ley no dejaba de exhibir los cassettes por el pacto de confidencialidad, con el paciente, la justicia consideró que las amenazas al psicólogo habían roto dicho pacto y existía riesgo de vida para el terapeuta. El doctor Ociel contó con todos los cassettes que fueron escuchados y contó todos los detalles de lo que ellos le habían contado. Pero una pregunta sería clave en el futuro: ¿por qué no hablaron con el psiquiatra en esas sesiones de los supuestos abusos sexuales que alegarían durante el largo juicio? En una entrevista con la NBC4 en 2017, cuando lo confrontaron por esto, Lyle se defendió diciendo por vergüenza, él no habló de esos supuestos abusos sexuales que ellos sufrieron por años. Uno no habla de esas cosas tóxicas que te han pasado. ¡Wow! Bueno, entonces empezó el juicio. Las primeras semanas después de los homicidios, la policía se centró en gente que podía haber tenido motivos para asesinarlo. No encontraron absolutamente nada. Al poco tiempo, la conducta de los jóvenes Menéndez empezó a llamar la atención de todo. La policía contactó a un amigo del colegio de Eric, se llamaba Craig Signarelli, para que con un micrófono oculto le preguntara sobre el crimen de sus padres.
fueron a almorzar frente al mar y Signorelli preguntó a Eric y Eric negó, como buen psicópata, tener algo que ver. Tuvo que aparecer el doctor Ociel para que ellos fueran acusados formalmente de los crímenes al gran jurado de Los Ángeles el 8 de diciembre de 1992. Los hermanos fueron juzgados juntos, pero cada quien tenía un jurado independiente. El juicio fue en 1993, fue transmitido por la televisión, fue muy mediático. El país entero seguía el caso como un policía atrapante. Los Menéndez se convirtieron en celebridades, eran atractivos, educados, iban muy bien vestidos. Además, este juicio tenía como que todo el drama, toda la cuestión. Ellos llegaban, lloraban en público, contaban cómo habían sido los abusos, y hablaron de que la madre era cómplice de estos abusos. Tenían una defensora llamada Leslie Abramson, que era muy aguerrida y se preocupó mucho por defenderlos y por mostrar estos abusos. Se llegó a esgrimir la teoría de que los asesinatos habían sido el resultado del temor de los adolescentes a ser asesinados por sus padres porque pensaban denunciar a José por abuso sexual. La defensora describía a José como un hombre cruel, exigente y perfeccionista, que sí lo era hasta cierto punto, y a Kitty como una alcohólica adicta a las drogas. O sea, ahora los malos eran ellos. Las víctimas eran malvadas, los hijos pobres e inocentes. La tragicomedia televisiva estaba perfectamente montada. Esto fue como el juicio a O.J. Simpson, más o menos algo así. Nada pudo probarse. En el primer juicio el jurado no pudo llegar a ninguna definición, pero hubo un segundo juicio menos mediático. Esta vez el juez no permitió cámaras ni shows, y el 2 de julio de 1996 el jurado los condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Se salvaron de la pena de muerte por un tris. Y bueno, ellos continuaron sus vidas en la cárcel, se casaron cada uno por separado con sus respectivas parejas, con mujeres que les encanta este tipo de hombres, psicópatas, asesinos, y se casan con ellos, a pesar de que nunca los puedan consumar una relación. Ellas se enamoran del corazón de estos psicópatas y se casan. De hecho, se han casado en segundas nupcias, o sea, se han divorciado y se han vuelto a casar. Y este caso se ha vuelto un poco viral en TikTok, porque hay gente que está como que sacando videos de los juicios de ellos, donde ellos lloran, y entonces hay mucha gente en TikTok defendiéndolos a estas alturas. Dicen que hay que sacarlos, que ellos tienen que salir, que ellos fueron víctimas de abuso. Pero bueno, me gustaría que se lo pusieran en sus comentarios, qué les parece este caso, si ellos fueron o les parece que fueron abusados, o si una persona abusada tiene la justificación de ser abusada para matar. Y si eran abusados porque no huyeron, porque no denunciaron a sus padres, era más fácil que matarlos. Como tienes la frialdad para matar a tus padres así. Y si esa casa era un laboratorio de psicópatas. Para mí sí, ellos criaron supuestamente a sus hijos con muchos valores, pero realmente no era así, porque los estaban enseñando a engañar, a mentir, etcétera, etcétera, etcétera. Los golpeaban, los amenazaban, a cada rato los estaban como que presionando, y de eso no salió nada bueno. Además nunca le enseñaron, o sea, además no sabemos de verdad si ellos fueron abusados o no. De repente sí, de repente no, pero eso no te da justificación de matar a nadie. Los quiero invitar para que, si les gustó este video, este caso, lo compartan en sus redes, se suscriban al canal, toquen la campanita de notificaciones, y nos vemos en otro capítulo posterior de Psicópata Random, donde analizamos casos psicopáticos, misterio, conspiranoia, crimen. Y bueno, nos vemos en otro caso.